Las bendiciones del Señor son inagotables. Pero quiero decirles que no tenemos más porque no pedimos. Usted no tiene porque no pide. No tiene más porque no pide. Y no tiene lo que quiere porque no lo pide. Por eso Dios dice en su palabra, pedid y se os dará. Dios está desesperado por darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero el Señor Jesucristo está condicionado a su palabra. Si usted no ora, no recibe. Porque Él dice, el que pide, ¿qué dice? El que pide, recibe. ¿Sí o no? El que llama y el que toca, ¿ve? Pero Él dice, pedid, pedid. Y muchos de nosotros dejamos de pedir, es para estar quejándonos. O para estar, bueno, Señor, si tú quieres. Bueno, Señor, tal cosa. Bueno, Señor, bueno. Y no le pedimos nada, y no oramos. Y por eso no recibimos lo que pedimos. O no recibimos nada porque ni siquiera pedimos. Pero nosotros tenemos que ocuparnos más en la oración. Hay que ocuparnos más en la oración. Denle un aplauso al Señor. Ocuparnos en orar. Déselo con alegría. Ocuparnos en orar. Dice el Señor aquí, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hay que saber esperar. Dios tiene momentos, pero la bendición siempre llega. Solamente hay que esperarlo. Y hay que tener paciencia. Muchas veces no recibimos porque estamos impacientes, pero Dios no me responde, pero Dios no me escucha, pero Dios tal cosa, pero Dios aquello. Pero Dios dice, pacientes. Espéralo. Aunque no estés viendo nada, va a llegar. Aunque no esté pasando, va a llegar. Amén. Siguiente. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Es decir, por nada estemos afanosos. No puedes estar afanado. La venida del Señor está cerca. Tened paciencia. Muchas veces nosotros, Dios mío, pero no tengo esto, Dios mío, pero no me llega el teléfono, Dios mío, pero esto. Cuando uno realiza compras por Amazon fuera de los Estados Unidos, esas cosas pueden tardar una semana, bueno, 2 semanas, 20 días. Y muchas veces la gente se pone impaciente. Pero ¿por qué no llega lo que le pedí? ¿Por qué no viene lo que compré en Amazon? ¿Por qué no me llega la tablet? ¿Por qué no me llega la computadora? Y te afanas y te afanas. ¿Y qué ganas con afanar? Tarde o temprano va a llegar. Pero de que llega, llega. Así es con Jesús. No te afanes. No estemos afanados por las cosas que estamos esperando. No estemos afanados por las cosas que Dios todavía no nos ha dado, pero que ya nos las dio y que vienen en camino. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Siguiente. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dios está pendiente de todos nosotros. ¿Cómo cree usted que está el juez, que es Dios? Si nosotros estamos peleando unos con otros y mirándonos, no, dice el Señor, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Porque si Dios los haya peleando, ¿qué va a pasar si Cristo viene y los haya peleando? Te vas al infierno. Te vas a ir al infierno porque Él es el juez y está a la puerta. Y Dios viene y viene pronto. En el nombre de Jesús. Siguiente. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas esperaban pacientemente. Todos ellos hablaron de parte del Señor. Pero ellos esperaban en el Señor. Dios a veces a uno le dice cosas o le hace promesas. Dios a uno a veces le promete cosas que se tardan en cumplirse. Pero todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios te ha prometido, Él te lo va a entregar. Y se van a cumplir las promesas sobre tu vida. Pero nosotros estamos, Señor, ¿y cuándo se va a cumplir? Señor, ¿y cuándo me vas a bendecir? Señor, ¿y cuándo va a llegar esto? Y estamos afanados y golpeando y obstinados y apresurando las cosas y moviendo cosas para ayudar a Dios. Y no, Dios dice, espérenlo, sean pacientes, confíen en mí, dice el Señor. ¿Ve? Denle el aplauso a Cristo. ¿Ve?
Por ejemplo, Dios le profetiza a José que dice que las estrellas del cielo se iban a postrar delante de él, y eso eran los hermanos. El papá le dice, ¿quiere decir que tus hermanos, tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti? No era que él iba a humillar a su papá, no se refería a eso, sino que él estaría como cabeza de la familia para bendición de ellos. Pero no se cumplió en ese momento, tardó bastante tiempo. Sus hermanos lo vendieron, fue como esclavo, fue preso y después, a los 30 años, termina siendo gobernante, pero pasaron muchos años. Y usted puede empezar, Señor, pero ¿cuándo se va a cumplir la promesa? Pero Señor, y la promesa, pero Señor, y la promesa. No, tiene que ser paciente y esperar. A Abraham le prometió Dios que tendría un hijo, pero Abraham tuvo que esperar muchos años. A los 100 años, Dios cumplía la promesa. Al rey David le dijo cuando era jovencito, lo ungió como rey, pero no fue rey ahí. Pasaron años para ver cumplir la promesa. Pero Dios va a cumplir todo lo que les ha prometido. Tienes que saber esperar, ser pacientes y orad, dice la palabra. Siguiente. Dice el Señor aquí, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Mire la paciencia de Job. Pasó por tantas calamidades Job. Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job se quejó, no contra el Señor, pero se quejó de su situación. Pasó por cosas terribles, pero a la postre que hizo Dios, le hizo bien. Para la postre, hacerle bien. A lo mejor usted está, pero Dios no me ayuda, pero estoy obstinado, pero estoy cansado. ¿Por qué no oras? ¿Por qué mejor no oras y velas y esperas en Él? ¿Por qué no confías en las promesas de Dios? ¿Por qué no esperamos en Él? Confía en Él, pero no estamos afanados, desesperados, obstinados y nos apartamos del Señor. Dios está esperando que usted y yo confiemos en Él. Dios está esperando que usted le pida a Él, pero que usted confíe en Él. Velad y orad. Sed pacientes y orad. Pero al final vas a heredar todo lo que Dios te ha prometido. En nombre de Jesús. El único que puede dañar el plan de Dios para su vida es usted mismo. Si usted se pone afanado, usted puede dañar el plan de Dios para su vida. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Siguiente. Por sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí. Si usted dijo algo, cúmplalo. Si usted se compromete con algo, cúmplalo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso lo dice el Señor en Mateo, eso es ley de Dios. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada de lo creado, sino que seamos gente de palabra, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Ve? Es más, el Señor dice, lo más de esto es del diablo. Todo lo demás es del diablo. Puede ser. O decimos mentiras. No juremos, sino que si dijiste sí, cúmplalo. El sábado te traigo un jugo de naranja, cúmplalo. Cumpla todas sus promesas al Dios y a sus hermanos, para que no caigas en condenación, porque hay gente que trae división a las iglesias de esta manera. Traen división. Comienzan a hacerse promesas entre ellos ahí. Hermano, yo el domingo te voy a dar un mercado. Ejemplo, un hermano, otro hermano. Y el hermano pasando necesidad, como muchos ponen su mirada en los hombres y no en Dios, espera que el hermano, el pastor David, le traiga el mercado. Y si el pastor no lo trae, entonces comienzan, hermano, ¿qué tal? ¿Que usted? Y entonces comienzan a hablar mal los unos a los otros por una promesa. ¿Ve? Que tú sí seas así y que tú no seas, no. Denle el aplauso al Señor Jesucristo. Denle el aplauso a Él, vamos. Así es, lo adoramos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy yo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Siguiente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No se quejen, hagan oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cántele al Señor alabanzas. ¿Está afligido? Haga oración. No dice haga queja. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. No dice olvídese de su Dios, sino que en todo sea Dios glorificado. En la aflicción Dios es glorificado y en la alegría el Señor sea glorificado en el nombre de Jesús. Siguiente.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos a la iglesia. Esto es algo que se tiene que practicar. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Escríbanos. Escriban al grupo o escriban a los hermanos, a los pastores, y nosotros vamos a orar por usted. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Eso hay que practicarlo en la iglesia. Esto se tiene que practicar. Pastor, ¿sabe qué? O hermano, ¿sabe qué? La hermana Neida está enferma. Tenemos que seguir orando por Neida Caraballo para que se convierta, para que Dios la sane. Porque no podemos ser indiferentes a que hayan entre nosotros hermanos que están enfermos. Y no orar. Hay que orar. Dice el Señor, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. O tráiganlo a la iglesia. O vamos nosotros, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer por los enfermos de la iglesia? Orar por ellos y ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Denle aplauso a Cristo, ungirlos. Que se enfermó, ejemplo, que Dios las libre, se enfermó Janivel. El pastor que está más cerca de Janivel es el pastor David, el pastor Auris. Y si ellos están disponibles, bueno, se escribe y va uno de ustedes y ora por el enfermo allá. Que se enfermó en Juan Griego. ¿Quiénes son los que están más cerca de Juan Griego? Los pastores Ronald y la pastora Catherine. Se escribe a ellos, se ora en el grupo o oramos en la iglesia y uno de los pastores va a visitarle o uno de ustedes va a visitarle. O puede ir Solina, o puede Emma orar y ungir con aceite, o tú puedes orar y ungir por aceite. ¿Ve? Que está enferma Milagro, ¿qué pastora tengo cerca? La pastora Yasmín. Pero oremos los unos por los otros y vayamos a la casa de nuestros hermanos. ¿Está enfermo un hermano? Vaya, visítelo, órele y ponga las manos con aceite y sánelo en nombre de Jesucristo. Estas son cosas que se tienen que practicar en la iglesia, que tenemos que vivir nosotros aquí en este avivamiento. En este gran avivamiento, en nombre de Jesús. Siguiente. Se practican porque ahí se manifiesta el amor entre los hermanos. Usted está el hermano enfermo y nadie fue a visitarlo. O están esperando, no, eso tiene que visitarlos el pastor. No, usted visítelo. Y usted que lo visita, escriba al pastor o a los pastores de la iglesia o a los grupos de la iglesia. Pastor, ¿sabe qué? El pastor, el hermano tal está enfermo. Y todos oramos. ¿Ya lo visitaste? Sí, ya lo visité, oré por él. Bueno, y todos entramos en oración por nuestros hermanos y por nuestras familias en el nombre de Jesús, como lo hacemos en el grupo, como lo hacemos en la iglesia. Aquí en la iglesia se ora por las personas y vamos a practicar ungiéndolos con aceite en el nombre de Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Si nosotros oramos por ese enfermo con fe, y Solina, si vas y oras con fe por tu hermana, no importa, oras por ella, agarra aceite y póngale el aceite en las piernas, póngale el aceite en las manos, ore por esa mujer. Y la oración de fe salvará al enfermo. Yo pensaba era que si se moría se iba al cielo. No, lo levanta, dice el Señor. Lo sana. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Lo levantará. No vayan a orar sin fe. Antes de ir a orar, vaya con fe. Y únale las piernas con aceite, las manos con aceite, o la cabeza con aceite, o el estómago, creyendo y sabiendo que el Señor Jesucristo lo levantará. Porque dice el Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Diga, lo levantará. Pero no oremos sin fe, hay que orar con fe. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Siguiente. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. No estemos peleando entre nosotros. No den lugar al diablo. La iglesia no es para estar peleando unos con otros ahí, matándose, chismeando. Lo peor que le puede pasar a una iglesia se llama chisme. Lo peor de una iglesia lo peor que le puede pasar a una iglesia es el chisme. Porque el chisme destruye una iglesia, hermano. Comienzan a hablar mal los unos a los otros y comienzan a echarse cuchillos unos con otros por la espalda, a hablar mal los unos a los otros. Y eso no agrada al Espíritu Santo. A veces hay personas que pelean en las iglesias por tonterías. Pero se les olvida que el Padre Nuestro dice, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces usted no tiene que vivir ofendido, usted tiene que perdonar al que lo ofende. Ay, que me miró mal el pastor. Perdona al pastor. A Jesús.
Perdón el pastor. No, ¿qué tal me miró mal? Que este me hizo mala cara. Pero hermano, usted no es cristiano. Usted no cree en Jesucristo. Y si está ofendido con usted y usted no le hizo nada, vaya y pídale perdón igual. Si la persona se siente ofendida, usted le pide perdón para restaurar a esa persona, para sanarle el corazón. Pero usted ya sabe cómo es la persona y usted ya sabe cómo tener cuidado ahí. ¿Me está entendiendo? Pero no, por tonterías nos dejamos de hablar, por tontería la gente se deja hablar, por tontería. ¿Por qué la hermanita no volvió a la iglesia? Por una tontería. ¿Por qué esta hermanita no volvió a la iglesia? Porque llegó una persona nueva y le pidieron el favor de que se parara la silla y le diera la silla a la persona nueva porque estábamos llenos y no le gustó y se fue a la iglesia. Ya desde la casa, en vez de ganarse un alma para Cristo. No, me voy de la iglesia porque me pidieron la silla. Me voy de la iglesia porque me pidieron un vaso de agua. Me voy de la iglesia porque no, tal cosa. ¿Ve? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Qué dice el Señor? Orar, orar unos por otros. Tenemos que orar los unos por los otros. Si yo oro por usted para que Dios lo sane, para que el diablo no lo toque, para que Dios guarde mal su familia, usted tiene que orar por mí y por mi familia. Y todos tenemos que orar por todos. Orar por todos. Yo voy a decir algo, compartir algo acerca de mis oraciones. Cuando yo oro al Señor, oro por el país, por todo el país, por los gobernantes, por los políticos, para que vengan al conocimiento de la verdad, dice el apóstol Pablo en la carta, por los que están en puestos de eminencia, por los oficiales. Oro trayendo el reino de los cielos a la tierra. Oro por los pastores que están en San Cristóbal, que a lo mejor ni se acuerden de mí, pero los nombro con nombre y apellido a todos. Oro por todo el ministerio en San Cristóbal, por el apóstol, los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Y oro por cada iglesia que está bajo cobertura. Y sus hermanos y las ovejas de esas iglesias. Oro por todos los pastores de Venezuela. Oro por todos los pastores de la isla Margarita con nombre y apellido, con nombre. Oro por mi iglesia con nombre y apellido. Bueno, los que han orado conmigo se dan cuenta que yo oro así. Y duro orando bastante tiempo. Oro por toda la iglesia. Pero usted tiene que orar también por mí, tiene que orar por los hermanos de la iglesia. Por eso dice el Señor, oren los unos por los otros. Tenemos que orar para que ninguno se descarrile, para que nadie se pierda. Oremos por el hermano Jesús. Orar por Jesús. Porque Dios lo está llamando ahí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Yo no voy a orar por usted cuando usted esté enfermo, yo voy a orar antes de que usted se enferme. Señor, libra del mal el hermano tal, libra del mal la hermana Janibel, libra a los del mal, Espíritu Santo. No permitas que Dios lo toque mis ovejas. Y el Espíritu Santo de Dios viene y me dice, ora por esta oveja, ora por este hermano, ora por este pastor. A veces estoy caminando y el Espíritu Santo me dice, ora por el apóstol de tal iglesia, ora por el evangelista de tal iglesia, ora por el pastor de tal iglesia, porque Dios nos demanda oración. Dios demanda oración. ¿Ve? Den un aplauso al Señor Jesús. Entonces Cristo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Es una orden. Orar para que seáis sanados. ¿Cómo nos sana Dios? Si nosotros oramos, Dios nos sana. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi oración puede mucho. La oración tuya puede mucho. Pero presta atención a esto. Siguiente. ¿Qué puede mucho? ¿La oración qué? Eficaz del justo puede mucho. Diga, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, tu oración puede mucho. Tu oración puede mucho. Nuestra oración puede mucho. Dice el Señor, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías era semejante a nosotros. ¿Estás escuchando? Elías, dice el Señor, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Bienvenido. Bienvenido. Elías, la Biblia dice, el profeta Elías era hombre semejante a pasiones, semejante a las nuestras. Era un hombre común y corriente. Elías era un hombre común y corriente, como usted y yo. Pero la Biblia dice
Elías era hombre semejante a pasiones, semejante a las pasiones, semejante a las nuestras. Dice, y oró fervientemente. No oró ahí como poquitico. No, oró insistentemente. Y si usted quiere ver la respuesta de Dios, usted tiene que orar hasta que Dios le responda. Y la Biblia dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ese hombre oró, Señor, que no llueva, Señor, que no llueva, porque Dios le había dicho que orara para que no lloviera 3 años y 6 meses. Fue una orden que Dios le dio. Pero no dice, oró una migajitica, sino que oró fervientemente. Siguiente. Y dice después, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Usted puede leer esto en Primera de Reyes 17 y Primera de Reyes 18. Este hombre oró, Señor, que no llueva 3 años y 6 meses, que no llueva, e insistió, hasta que Dios le dijo, no va a llover, y no llovió durante 3 años y 6 meses, no llovió. Pero después Dios le dijo, ve a orar para que llueva, y dice que subió al monte y oraba, Señor, y empieza a orar insistentemente, fervientemente, insistentemente. Tú tienes que orar fervientemente, no hay poquitico, sino fervientemente. Dice que oró la primera vez y se levantó y le dijo a su siervo, ¿ves algo? No veo nada. Volvió a orar insistentemente. ¿Ves algo? No veo nada. Volvió a orar insistentemente, pero usted no ora insistentemente. Por eso usted no tiene nada o no tiene lo que quiere recibir, no lo recibe porque no lo pide insistentemente. Usted tiene que orar fervientemente por los hermanos, tiene que orar fervientemente por la iglesia, tiene que orar fervientemente hasta ver la respuesta de Dios en tu vida. Por eso no tenemos lo que queremos. Por eso no tenemos toda la plenitud que Dios quiere entregarnos. Por eso no tenemos lo que Dios tiene para nosotros. Porque no oramos fervientemente. No tienen más porque no oran más. No tienes más porque no pides más. Pero si le pides las cosas a Dios, Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En nombre de Jesús. ¿Ve? Y oró fervientemente para que lloviese. Dice que oró y le dijo al siervo, ve, dice, una pequeña nube sube en el horizonte, una pequeña nube como el tamaño de una mano. Y Elías dijo, corre, porque una fuerte lluvia se oye. Y salieron corriendo, y cuando iban llegando del rey, se soltó el palo de agua. Empezó a llover, porque oró fervientemente. Pero tú no oras. Tú quieres que el pastor ore por ti. Tú quieres que el pastor te entregue la bendición a ti. Tú quieres que otros te entreguen la bendición, y no es así. Tú tienes que reclamar tu bendición. Tú tienes que orar por tu bendición. Den un aplauso al Señor. Yo estoy decidido a algo hoy. Dios, a las 4 de la tarde cuando oraba, Dios me dijo algo. Mucha gente viene a esta iglesia es para pedirle al pastor. La gente viene a pedirme a mí. Vienen por una harina, vienen por un arroz, vienen por un aceite, pero nunca vienen por Jesucristo. Pastor, denme una harina. Pastor, denme un arroz. ¿Y usted no ve que buscan es al pastor? Al pastor de la iglesia. Y entonces sale el pastor David y le dice, yo soy pastor de la iglesia. No, usted no, el pastor de la iglesia. Pero yo soy pastor de la iglesia. No, el otro. Entonces se barrona. No, usted no, el otro pastor. Porque vienen es a pedir. Pero cada vez que venga una persona, Ronald, le dice, hermano, pastor de la iglesia no es Jesucristo. ¿Necesita un milagro? Paz y pídeselo a Él. ¿Necesitas alimento? Paz y pídeselo a Él. Porque la gente tiene que aprender a venir a Jesucristo, no al pastor de la iglesia. Que vengan a comer la Biblia. Que vengan por la palabra. Muchas veces vienen aquí enfermos, pero no quieren su sanidad. Quieren el dinero. Porque si quieren el milagro, Dios los sana, pero no quieren ser sanos. No quieren a Jesús. Prefieren el dinero. Que la gente entienda que Dios sí responde, que Dios sana, que Dios libera. Que la gente entienda eso en esta iglesia. Que el que venga por Jesucristo. Nadie va a venir a esta iglesia por otra cosa. El que viene por Jesucristo se va a quedar. El que quiere un milagro aquí lo va a recibir. El que quiere que Dios le restaure su matrimonio, aquí Dios se lo va a restaurar.
El que quiere que Dios le sane el cáncer, Dios se lo va a sanar. El que quiere que su esposa sea sana, Dios se la va a sanar. Pero no van a venir por otra cosa. Que vengo por una bolsa de mercado, Dios tiene la bolsa de mercado, pídasela a Él, no a mí. Porque Dios dice, pedid y se dará. Y yo voy a retar a la gente, la voy a retar. Porque cuando salgan de aquí, Dios los va a bendecir. Y van a decir, Dios mío, Dios sí está en esa iglesia. Dios sí está en esa iglesia. Dios te va a bendecir. Todo el que pide aquí, va a recibir. Todo el que ore aquí, va a recibir. Amén. Todo el que venga aquí y pida al Señor aquí y le pida el pan de cada día aquí al Señor, lo va a recibir, se va a sorprender. Todo el que venga aquí se va a sanar. Estoy enfermo. ¿Por qué mejor, en vez de lugar de pedirme plata, por qué no me pide que lo sane? Pastor, aquí está el récipe médico mío. Pastor, necesito plata. No, venga para acá. No le voy a dar plata, pero lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata como Pedro, pero lo que tengo te doy. Y lo sano. Y le pido a Dios que lo sane y se va a ir sano de esta iglesia. ¿Sí? Porque la gente tiene que venir por Jesucristo. No puede venir por otra cosa. Y el que es de Cristo se va a sanar. Y el que viene por plata, pues se va a ir peleando conmigo. Este Elías, con esto termino, este Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y la Biblia dice que oró fervientemente para que no lloviera 3 años y 6 meses y no llovió. Pero me sorprende algo de Elías en el 1 Reyes 17. La Biblia dice que él fue a la casa de una viuda y la viuda hizo la torta para él y para su hijo y comieron todos los días. Pero un día, en 1 Reyes 17, usted lo puede leer del 17 en adelante, 1 Reyes 17, 17, dice la Biblia que el hijo de la viuda se murió. Y dice que lo tomó de su regazo, donde estaba muerto el muchacho, lo tomó, lo alzó y lo llevó a su aposento. Elías, un hombre común y corriente como usted, como yo. Y dice la Biblia que él oró al Señor y le dijo al Señor, Señor, ¿le vas a quitar la vida al hijo de la viuda que me atendió? Y dice la Biblia que oró 3 veces, no una vez, 3 veces oró. Usted no, ya estamos, no, ya está listo. Vamos a enterrarlo. Usted oró una vez, no pasó nada. Bueno, tocó enterrarlo, porque yo lloré. No, este Elías oró 3 veces. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor. Un clamor es, Señor, respóndeme. Señor, te pido el pan de cada día. Señor, te pido el dinero que necesito. Señor, bendice a mi familia. Señor, te pido esto. Y tú oras insistentemente hasta que el Señor te responda. Y dice que Elías oró 3 veces. Insistentemente oró. ¿Y sabe qué pasó con el muchacho muerto? Resucitó. Dios lo sanó. Dice, y oyó Jehová el clamor de Elías y le devolvió la vida al muchacho. ¿Quién lo sanó? ¿Elías? No, el Señor. ¿Pero por qué lo sanó? Porque Elías clamó. Denle aplauso al Señor. Clamen. Entendamos eso. El Señor dice, clamen a mí y yo les responderé. El Señor dice, clamen a mí y yo les responderé. Hijos, no tenemos más porque no oramos. Si entendiéramos el poder de la oración. No, entiende el poder de Jesús. Hermanos, tú tendrías todo lo que quisieras si orares a mí. Todo lo que quieran, todo lo que vosotros queréis, lo recibiréis si oráis. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Todo lo que quieras. Todo lo que vosotros quisierais. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por vosotros? ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? ¿Sabes qué? Elías no le dio nada a la mujer que no pueda tener hijos, a la mujer sunamita, sino le preguntó, ¿qué quieres que haga por vosotros? ¿Queréis que hable por vosotros al rey? No, soy mujer que habita en medio de mi pueblo. Le preguntó Elías, ¿qué queréis que haga por vosotros?
Y Giesi le dijo a Elías, a Eliseo le dijo, no tiene hijo. En un año tendrás un hijo. Ahora en adelante, ¿sabe qué tengo para la gente yo? ¿Y qué tiene para la gente esta iglesia? Oración. Tenemos oración. ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué queréis que haga por vosotros? Pastor, ore por mí. ¿Qué queréis? Un trabajo. Se lo pedimos a Dios. ¿Qué queréis? Den un aplauso a Jesús. Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Iglesia, no tienes porque no pides milagros, no tienes porque no pides, no tienes porque no pides, no tienes más porque no pides, no tienes porque no buscas, no tienes porque no tocas la puerta. Se tardará Dios en responderles a sus escogidos que claman delante de Él día y noche, pero no oras. Tú quieres todo fácil. Si tuviera plata todo sería más fácil. No, te la vas a comer y vas a quedar limpio otra vez. No necesitas plata, necesitas fe. ¿Tienes fe? Pastor, tenemos que orar más. Dile, pastor, tengo que orar. Diga, pastor, tengo que orar. Pastores en las naciones y pastores que me están viendo, en lugar de estar quejándote, ¿por qué no te pones a orar? Esto lo vas a sacar, ¿escuchó? Pastores, en lugar de estar llorando, ¿por qué no se ponen a orar? ¿Por qué no buscas? Pastores, en lugar de estar llorando, yo también lloré mucho y he llorado, pero aprendí algo del Señor. Aprendí a tocar la puerta del que me puede responder. Aprendí a llamar al que me va a responder. Aprendí a llamar al que me va a bendecir. Aprendí a llamar al que tiene mi bendición. Aprendí a llamar al que abre la puerta de los cielos. Y me dice el Señor, pedid. Aprendí a pedir. Pedid y se os dará, iglesia. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pero buscad ¿a quién? A Dios. Todo lo que pidan hoy lo van a recibir. En nombre de Jesús. No es tiempo de llorar, es tiempo de llamar. Un día me senté a llorar en la plaza, y esto es para los pastores que ven esta prédica, los pastores de la ciudad o los pastores de Táchira, los que vean la prédica. Un día me tocó llorar. No tenía templo, no tenía silla, no tenía nada, no sabía ni qué hacer. Y me puse a llorar en la Plaza Bolívar, me senté a llorar. Y Dios me habló y me dijo, pide. ¿Sabe qué? Ese día dejé de quejarme. Y ese día aprendí a orar y a clamar y a ayudar y a pedirle a Dios todo lo que tenga para mí. En el nombre de Jesús. La gran iglesia que Dios tiene para nosotros ya está lista. En el nombre de Jesús. Siguiente. Hermanos, si alguno está extraviado a la verdad. Bueno, y termino con esta enseñanza. Mateo capítulo 17, verso 20, por favor. Mateo 17, 20, por favor. Jesús les dice hoy a toda la iglesia y me dice a mí y a todos los que están viendo esta prédica. Hoy Jesús nos dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, dígale que está a su lado, nada os será imposible. Nada es imposible para alguien que ora. Nada es imposible para alguien que pide a Dios. Nada es imposible. Tienes que abrir más la boca. Tienes que abrir más la boca para orar. Tienes que abrir más la boca para pedir. Tenemos que llamar. Porque dice, pedid y se os dará. Llamad. Llamarlo. Tienes que orar insistentemente. Tienes que llamar hasta que te responda. Pedid y se os dará. Llamad. Ya, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero no buscas en el cielo. Por eso no tienes, no recibes nada. Y no vas a recibir nada si no buscas en el cielo. Y tócale la puerta, llámalo insistentemente. Señor, yo estoy aquí, Señor, llámalo. Hasta que te responda. Llámalo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, dice el Señor. El que no pide, no recibe. Pero todo el que pide a Cristo va a recibir de Dios. Todo el que busca, va a hallar. Y al que toca la puerta, al que toca insistentemente, que dice, Señor, Señor, llámalo, se le abrirá la puerta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Póngase de pie. No recibes porque no pides. No recibes porque no insistes. No tienes más porque no le buscas. Pero si le pides hoy, si comienzas en tu casa, Anibel, si comienzas en tu casa, Maribel, si comienzas, Memo, si comienzas, Auris, Señor, dame ropa, te pido el vestido, te pido mi casa, te pido mi nevera nueva, te pido la cocina, bendice mi negocio, te pido mi negocio, Señor, bendigo mi casa, te pido, Espíritu Santo, Dios, bendice mi familia, todo cáncer se va afuera, muerte te va afuera, escasez te va afuera, te pido, vamos a ver la gloria de Dios, tú y yo vamos a ver la gloria de Dios, y Dios te va a entregar todo lo que pidas. Así que cierre sus ojos y comience a pedir ahí. Cierre sus ojos ahí. Comience a pedirle al Señor. Pídale al Espíritu Santo. Pídale. Y vamos a tener más. Señor, yo te pido esta isla. Señor, yo te pido las naciones. Yo te pido que me entregue las multitudes, Jesús. Espíritu Santo, Dios, bendíceme, Señor. Entrégame las naciones a mí, Jesús. Porque tú me dices a mí, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entrégame las almas a mí, Señor. Entrégale las almas a esta iglesia, Espíritu Santo. Entrégame Margarita. Entrégame las multitudes de Nueva Esparta. Entrégame las familias margariteñas, Cristo. Entrégame las familias de Nueva Esparta, Cristo. Entrégame las familias de la isla de Margarita. Entrégame, Señor, el estado de Nueva Esparta a mí, Señor. Entrégame toda la isla a mí, Cristo. Entrégamela toda. Y entrégame a Venezuela. Entrégame todos los estados, Cristo. Entrégame cada ciudad de Venezuela a mí, Señor. En el nombre de Jesús, yo sí quiero las almas, Señor. Yo sí quiero las ovejas, Padre. Yo sí las quiero, Señor. Y benditas sean las naciones, porque en mí serán benditas las naciones de la tierra, Señor. En mí serán benditas las familias de la tierra también, Señor. Esa es promesa para Abraham. Pero en mí serán benditas. En mí será bendita esta isla, Señor. En mí será bendita la isla de Margarita, Señor. En nosotros serán benditas, dile, Señor. En nosotros será bendita Nueva Esparta. En nosotros serán benditas las familias de Margarita. En nosotros serán benditas las familias del estado de Nueva Esparta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Bienvenido.